Sí, muy buenas tardes, doctor Pachano. Bienvenido a esta actividad académica organizada por el Instituto de Estudios Democráticos del Tribunal Electoral. Bienvenidos también compañeros todos del Instituto y de la Dirección de Organización Electoral y de otros departamentos del Tribunal que están aquí con nosotros. Eh, en la mañana tuvimos una excelente conferencia con la doctora Mónica Pachón y el doctor Santiago Ales sobre el tema de las boletas electorales. Y hoy en la tarde está con nosotros el doctor Simón Pachano para continuar con la jornada académica del día de hoy. Él es doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de Salamanca, España, máster en Sociología por Claxo, Quito, Ecuador, licenciado en Sociología y Ciencias Políticas por la Universidad Central de Quito, Ecuador, profesor e investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y un gran conocedor de la política de América Latina. Inclusive tuve la oportunidad hace muchos años de conocerlo como experto en temas parlamentarios en una consultoría sobre la Asamblea Nacional de Panamá, en la que tuvo la oportunidad ese órgano del Estado de contar con la sapiencia y la experiencia del doctor Pachano. Para nosotros es un gran placer tenerlo con nosotros. Es, como decía, un gran conocedor de la política de América Latina y un gran defensor de la democracia, y por eso el tema que hoy nos trae a la discusión va a ser de enorme interés para todos los presentes, toda vez la coyuntura difícil que atraviesa la democracia en el continente en estas épocas. Con ustedes, el doctor Simón Pachano. Buenas tardes, muchas gracias. Comienzo disculpándome por no poder estar presente. Habíamos previsto que yo viajara el día de ayer y para estar presencialmente ahí. Desafortunadamente yo acababa de regresar de un viaje y las autoridades de salud ecuatorianas me impiden viajar si no tengo un periodo de cuarentena y pruebas PCR, etcétera, ¿no? Son los gajes de este momento que tenemos y bueno, tenemos que atenernos a ellos y en todo caso es un gusto y un honor el compartir con ustedes. Hace un año aproximadamente tuve también el mismo honor de compartir con un público panameño a través propiamente, justamente del Tribunal Electoral y creo que esto estrecha lazos entre tanto una institución oficial como es la de ustedes con, digamos, instituciones académicas como las que yo pertenezco y que eso nos beneficia a todos de un lado y otro, tanto a mí como espero también algo a ustedes y haré lo posible porque así sea. Yo voy a hacer una presentación, voy a empezar a compartir desde este momento y el- al tema de calidad de la democracia, ustedes ven que yo le he puesto ahí un tema adicional que no estaba previsto en la publicidad oficial de este diálogo. Y es el del giro político. ¿Por qué el giro político? Porque creo que es muy importante plantearse el tema justamente de los cambios políticos que ha habido en América Latina. Y por otro lado, porque también yo he venido trabajando en eso y el producto de eso es este libro que les comparto, digamos, la información con ustedes que acaba de salir el día miércoles de la semana pasada. Está en el portal de Flaxo, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, y ustedes lo pueden ver ahí. Esta es la dirección, en fin, y yo me voy a basar en eso para hacer la presentación que tengo, aunque obviamente no voy a seguir todo la trama del libro, sino me baso en algunos de los aspectos que abordo en ese y que son precisamente estos dos del giro, al giro político en general, en concreto el giro a la izquierda y la calidad de la democracia. El texto mío está limitado a Sudamérica y Ecuador, pero, perdón, pero obviamente se puede hacer extensivas sus planteamientos a el resto de países de América Latina, incluso un poco más allá. Empecemos por plantearnos qué se entiende por giro político o en qué niveles se expresa el giro político. Es decir,
¿cuándo podemos nosotros decir que se está produciendo un giro? ¿No? Es, en primer lugar, cuando vemos que en el nivel institucional normativo hay ciertos cambios fundamentales, es decir, cambios que signifiquen rumbos nuevos en términos normativos, por ejemplo, una nueva constitución, o si no es una nueva constitución, nuevas leyes fundamentales, como pueden ser, por ejemplo, leyes que afectan significativamente a la orientación de la economía, por ejemplo, un cambio drástico en las leyes tributarias, un cambio en las leyes laborales, es decir, podemos tener entonces en el nivel, un primer nivel de giro, de cambio, el institucional normativo. Un segundo nivel podemos encontrarlo en las políticas públicas, es decir, ¿qué orientación tienen las políticas? ¿Qué orientación, qué cambios hay en las políticas? Por ejemplo, en políticas sobre todo que son muy sensibles, como las de salud y las de educación. O también, ya señalaba antes, en términos institucionales, pero en términos ya de políticas, por ejemplo, en lo tributario o en el régimen de propiedad. Es decir, podemos nosotros ver digamos, acercarnos a analizar si ha habido o no ha habido cambios en esos aspectos. En lo electoral, es decir, el que a ustedes les llega más cercanamente, ¿no es cierto?, por su trabajo, por sus intereses, en el términos electorales, ¿qué cambios ha habido? Me refiero a lo más elemental y más visible de lo electoral, cambios en el sentido de qué partidos van ganando, qué tendencias políticas. Es decir, si es que se nota un cambio sustancial en la tendencia de los electores o no. Y esto es un tema que en América Latina está muy presente en este momento. Pensemos, por ejemplo, lo que está sucediendo en la elección chilena o lo que acaba de suceder en la elección hondureña, que son cambios muy significativos en términos electorales, ¿no? El tema de preferencias y valores, es decir, qué cambios se producen en términos de valores, en términos de los valores que manejan las personas. Es decir, si es que las personas han cambiado o no de preferencias y si es que están, digamos, alineándose, por decir así, en una tendencia diferente a la que se ha observado previamente. Por ejemplo, si nosotros vemos encuestas, ¿no? Y tenemos un seguimiento de encuestas a lo largo del tiempo, podemos nosotros tener información sobre esto. Es decir, cuánto de cambio hay en las personas. Me adelanto un poco a lo que viene más adelante y señalo, por ejemplo, que en algunos países que hicieron el giro a la izquierda en otros aspectos, por ejemplo, en lo institucional y normativo, en políticas públicas, eh, no, y en lo electoral, no necesariamente hubo cambios en las preferencias de las personas. Es decir, no, esos otros cambios no querían decir que las personas se hubieran vuelto, por ejemplo, de izquierda en el giro político a la izquierda, o que cuando hay un triunfo de un candidato de derecha, no necesariamente significa que las personas cambien sus preferencias, llamémosle su ideología, automáticamente. Es decir, hay que tener mucho cuidado en el análisis de ese aspecto porque ahí hay un elemento que es muy interesante para el estudio, pero a la vez muy contradictorio por esto de que muchas personas que se autocalifican, por ejemplo, de centro, o que, como es la mayor parte de la población en América Latina, o que se califican en uno de los dos lados, de izquierda o derecha, votan por candidatos que se sitúan en el lado contrario al que ellos dicen o en un lado alejado del que ellos dicen. Entonces, creo que esto es un tema que hay que tener mucho cuidado y es muy interesante verlo, como decía antes, en encuestas. Por ejemplo,
en la encuesta de la POP de la Universidad de Vanderbilt, el Barómetro de las Américas, consulta permanentemente esto de la ubicación de las personas en términos de izquierda, derecha, en fin, y se puede hacer un seguimiento en este sentido. Eh, ¿Cuáles son los parámetros que nos permiten saber cuáles son las posiciones políticas? Uno obvio es el de la ideología, digamos, izquierda-derecha, ¿no? Muchas personas sostienen que no hay, que ya no existen las ideologías, que no existe izquierda-derecha, pero si nosotros nos guiamos simplemente por un elemento, por un factor, que es el del mercado y el Estado, podemos decir que todavía se mantiene esta idea de izquierda-derecha. Es decir, la izquierda siempre va a impulsar mayor presencia del Estado, la derecha va a reivindicar una mayor función del mercado. Es decir, tenemos, ¿no es cierto?, por un lado una izquierda, una derecha, que podríamos ponerlas en una línea continua y pensar que dentro de esta línea hay diversas posiciones, ¿no? Y que hay un centro que podríamos decir es el que divide a las dos y podemos tener de ahí hacia la izquierda, centro izquierda y luego izquierda, y de ahí a la derecha, centro derecha y derecha. Es decir, podemos ya tener una gama un poco más amplia con solo tener esta idea de Estado y mercado, para no entrar en problemas más profundos de la ideología, de qué son las ideologías, en fin, sino más bien preferencias en el aspecto prácticamente económico, ¿no? Pero tenemos otra dimensión, otro parámetro que es importante, y es el de los valores. Es decir, qué tan conservadoras son las personas o qué tan liberales son las personas. Y esto tiene que ver, ¿no es cierto?, fundamentalmente con derechos y con libertades, ¿no? Normalmente una persona conservadora es una persona que busca restringir ciertos derechos, que busca controlarlos, limitarlos, y una persona liberal, y así ha sido siempre, y por eso se llaman liberales, incluso por todo el contenido de libertades, en fin, plantean, ¿no es cierto?, un mayor control, un menor control, perdón, ¿no? Por lo tanto, hay una tensión entre controles y derechos, se puede decir. Y podríamos entonces tener un gráfico que nos dibuja ya 4 cuadrantes donde podemos tener, ¿no es cierto?, unas posiciones de personas que son de izquierda en lo económico y liberales en los valores, y tenemos personas de derecha en lo económico y conservadores en los valores. Pero podemos también tener, ¿no es cierto?, una derecha liberal, es decir, con valores muy liberales, y podemos tener una izquierda con valores conservadores. Pueden parecer cosas un poco contradictorias, pero así es. Eh, Esto nos lleva, digamos, a que las posiciones políticas, a asegurar que las posiciones políticas se expresan en las dos dimensiones y que tienen diversos grados en cada uno de los casos. Es decir, que no es solamente, que no todo lo que no es derecha es izquierda, sino que hay la gama que decía antes, de centro derecha, centro izquierda, en fin, y no todo lo que no es liberal es conservador, sino que hay también aquí una gama. Y esto nos lleva a identificar esas posiciones de esta manera que está planteada acá, ¿no? Podemos decir, en términos de ideología, de izquierda a derecha, si se quiere, tenemos que vamos desde quienes plantean una fuerte intervención del Estado, es decir, un Estado interventor, un Estado que no solo regule, sino que intervenga directamente en la economía, ¿no es cierto? Como ha sido el planteamiento de los partidos tradicionales, llamémosle así, de izquierda, los que han seguido más la línea de la izquierda
histórica, se podría decir, incluso de origen leninista, ¿no? Pero tenemos corriéndonos hacia el centro, tenemos un sector que plantea un Estado, una presencia del Estado, pero en términos de regulación, que serían, ¿no es cierto?, las posiciones más socialdemócratas, si se quiere, ¿ya? Es decir, que plantean, sí, una cierta regulación del Estado, un cobro de impuestos bastante significativo para, sobre todo, para propiciar la redistribución del ingreso y para atender a sectores desfavorecidos con educación, salud, pensiones de jubilación, etcétera, ¿no? Y vámonos al otro lado y tendríamos, ¿no es cierto?, en el otro extremo, quienes plantean un libre mercado, es decir, una apertura total, ¿no? Que el Estado no intervenga prácticamente y que haya una autorregulación, que sería una derecha muy, si se quiere, muy ortodoxa, que ahora dentro de esta derecha hay toda una nueva tendencia que es la de los libertarios, que llevan esto mucho más al extremo y que es más bien un grupo minoritario hasta este momento, pero sin llegar a ese punto, una regulación por parte del mercado y no con intervención estatal. Pero corriéndose hacia el centro, encontramos que hay una regulación focalizada que se plantea, es decir, que el Estado debe entrar en determinados ámbitos, como seguridad, como algunos de los ámbitos sociales, como educación, salud, en fin, ¿no? Pero no en otros ámbitos que tienen que ver con la vida, sobre todo, digamos, económica de las personas, ¿no? Y esta sería una centro derecha que podríamos encontrarla, por ejemplo, en los partidos europeos demócrata cristianos. Los latinoamericanos, que ahora ya casi no existen los demócratas cristianos, hay en pocos países, estuvieron muy, digamos, fueron muy heterogéneos en cuanto a ellos. Era muy diferente, por ejemplo, el Partido Demócrata Cristiano del Salvador, del Partido Demócrata Cristiano chileno, en fin. Pero podríamos decir que ese es más o menos el modelo, el democristianismo europeo, ¿no? Entonces tenemos esta gama que iría desde la izquierda, centro derecha y derecha. Y en cuanto a valores, podríamos nosotros tener, ¿no es cierto?, un sector que plantea una ciudadanía plena, es decir, una apertura, un incremento total de derechos. Por ejemplo, ¿a qué derechos me refiero? Actualmente, todo el debate que hay sobre el derecho sobre el cuerpo, especialmente de las mujeres, pero también de grupos LGBTI, el derecho al aborto, el derecho al matrimonio igualitario, y otros derechos más que tienen que ver, por ejemplo, con pueblos originarios, con reivindicaciones étnicas, en fin. Luego tendríamos una visión más reducida de eso que yo la llamo ciudadanía incremental, que no llega a toda esa apertura de derechos del otro lado y y por el otro lado, por el lado del otro extremo tendríamos una ciudadanía más restringida. Veíamos en la anterior lámina que aquí se planteaba un control más bien, ¿no es cierto? Y en el centro derecho una ciudadanía incipiente. Si tenemos esto, podemos entonces ya incluir en el gráfico anterior a estos otros, digamos, ya no solamente los extremos que veíamos en ese gráfico, sino también a los intermedios. Y podríamos decir que lo lógico, por así decirlo, esperable, sería que las fuerzas políticas se situaran más o menos en este eje diagonal, ¿no es cierto?, que serían, ¿no es cierto?, quien plantea una ciudadanía plena debería, más o menos, tendría como contrapartida suya misma
un fuerte Estado interventor en lo económico. Y así podríamos decir, quien plantea un libre mercado tendría esta idea de una ciudadanía más restringida, ¿no? Pero, ¿qué es lo que tenemos? Que aparecen muchos casos por cualquiera de los lados, aquí podrían estar en cualquier lado, en que se combinan de otra manera. Y esto nos plantea un problema, porque decimos, bueno, cuando vamos a analizar, por ejemplo, concretamente el caso de el giro a la izquierda en América Latina, y empezamos a ver país por país en dónde se sitúa, ¿no? En dónde se sitúan los gobiernos de esa línea, de esa tendencia, que se autodefinen como izquierda, encontramos que hay casos como los que vemos aquí en estas estrellas de color naranja, digamos, anaranjado, ¿no? Podemos encontrar, por ejemplo, que hay, digamos, izquierda conservadora, ¿no? Muy claramente, o que hay liberales que no son de izquierda, en fin, es decir, podemos encontrar una serie de combinaciones que nos plantean un problema serio en términos de decir si es que en realidad hubo o no hubo el giro a la izquierda y si es que podemos, digamos, denominar de izquierda en general, sin ponerle ningún adjetivo, a cada uno de esos o a todos esos gobiernos. Y yo diría que no, me adelanto a decir que no es posible, y es algo lo que planteo en este libro que presenté, porque encontramos una diversidad muy grande en estos aspectos. Encontramos que hay, por ejemplo, una izquierda que fue más bien, se podría decir, centro-izquierda, como la chilena, ¿no? Que incluso muy corrida hacia el centro en términos del programa económico, en fin, eso sí, con fuerte redistribución del ingreso, etcétera, pero a la vez muy liberal en sus valores, ¿no? Al contrario de, por ejemplo, los gobiernos de Bolivia y de Ecuador, que fueron muy, digamos, más corridos hacia la izquierda en términos de sus intenciones, no tanto de sus logros, ¿no? En términos de un Estado interventor fuerte, en fin, pero muy conservadores en términos de valores, ¿no? Y podemos encontrar de esa manera toda digamos, heterogeneidad muy interesante que nos lleva a pensar que si es que, a repensar, si es que podemos hablar verdaderamente de un giro a la izquierda, ¿no? Y luego de un retorno a la derecha, que sería lo que se ha producido en los últimos años, aunque eso es menos claro. Pero yo creo que es necesario, como digo, entrar eh, eh, en en estos problemas que se nos presentan y tratar de explicarlos. ¿Cómo se expresó, en qué países se expresó el giro a la izquierda? ¿Cuáles fueron los que entraron? En fin, podemos decir que hubo 11 países que formaron parte de ese giro. Es hasta 2017, que es el año en que yo llego en el libro, ¿no? Después ha habido el caso mexicano, podríamos decir cambia un poco el panorama, pero no tanto tampoco, ¿no? Y en esos 11 países hubo 32 gobiernos, o si se quiere, mandatos, ¿no? De gobernantes que se definían como de izquierda, ¿no? Estas fueron 17 personas, fíjense ustedes, 32 gobiernos, pero solamente 17 personas, es decir, hubo mucha reelección, eso nos da un dato interesante que lo vamos a ver de inmediato, ¿no? Hubo solamente 3 mujeres y fue 14 hombres. El, en cuanto a reelecciones, y esto tiene que ver con esto de este número de 17 frente a 32 gobiernos, de 17 personas, ¿por qué? Porque hubo muchas reelecciones, porque, por ejemplo, Hugo Chávez ocupó la presidencia por 4 veces, 4 mandatos, ¿no? Él falleció en el último,
cuando ejercía el último mandato. Daniel Ortega hasta ese momento llevaba 3 mandatos, Evo Morales fueron 3 también, Rafael Correa 3, Luis Ignacio Lula da Silva 2, Dilma Rousseff 2, que también fue destituida, eh, Cristina Fernández 2, Nicolás Maduro 2, Tabaré Vázquez 2 y Michelle Bachelet 2, ¿no? En el caso tanto de Tabaré Vázquez como de Michelle Bachelet, es interesante destacar que, dado que la ley de su país, la constitución, incluso le impiden la reelección inmediata, ellos debieron esperar un periodo para reelegirse. No fue una reelección inmediata. Eh, la, eh, Esto nos lleva a que es necesario eh, identificar bien en dónde se ubica cada uno. Lo que veíamos en el gráfico anterior, es decir, dónde se ubican los, eh, los, eh, los gobiernos en esas 2 dimensiones. Y este es un problema serio porque no, digamos, cuando uno hace ese ejercicio, encuentra que no todos estos gobiernos podrían llamarse de izquierda. Y, por ejemplo, yo aquí no he incluido al gobierno del presidente Lugo de Paraguay, que fue también destituido, porque él en realidad se autodefinía de izquierda, pero no tuvo ninguno de los elementos que veíamos en la primera lámina que dijeran, sí, este es un gobierno de izquierda, ¿no? ¿Cuáles fueron las características predominantes del giro a la izquierda? ¿Ya? El primero, hay que tomar en cuenta que este giro se produce en un entorno económico favorable. Es decir, prácticamente toda América Latina, que se caracteriza por ser exportadora de productos primarios, muchos de ellos de minerales, digamos, o del subsuelo, como metales, petróleo, etcétera, se se beneficiaron estos países de lo que se denominó el boom de las commodities, es decir, el boom de los productos primarios en el mercado internacional. Un boom dado en gran medida por la demanda china de ese tipo de productos, pero también por la bonanza que había en países del primer mundo y que generaban una demanda importante. Esto es un aspecto muy importante porque permitió que buena parte de esos gobiernos tuvieran éxito económico, tuvieran tasas de crecimiento relativamente altas, pudieran impulsar políticas redistributivas a través ya sea de políticas públicas como por ejemplo las de educación o salud, o a través de políticas económicas de mejoramiento de los ingresos, de salarios, etcétera, y también a través de inclusión de las personas en la economía, ¿no? Evidentemente. Entonces, este es un tema importante y que cuando uno mira comparativamente e incluye en el estudio a los países que no hicieron el giro, encuentra que también en esos países hubo indicadores económicos y sociales positivos, digamos, tal vez los sociales no de la magnitud que que se lograron en algunos países que hicieron el giro, pero sí hubo un avance en general en ese sentido en América Latina, ¿no? El otro aspecto importante de destacar es que prácticamente predominó una sola fuerza política a lo largo de todo el periodo. Es decir, no hubo una alternancia de fuerzas políticas del mismo signo, ¿no? Por poner el caso, en Bolivia el partido de Evo Morales, el MAS, el Movimiento al Socialismo, es el que gobierna durante 13 años, ¿no es cierto?, ininterrumpidamente. En Ecuador es el Alianza País, que era casi un partido inexistente, pero era, digamos, la organización de Rafael Correa,
que está presente a lo largo del tiempo. En Chile es la Alianza, la Concertación por la Democracia, ¿no? Que son el Partido Socialista, Democracia Cristiana, Partido Radical, y así. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que no hay una alternancia de partidos o de coaliciones, sino que hay una sola fuerza política que va gobernando a lo largo del tiempo, ¿no? En Venezuela va cambiando de nombres el partido de Hugo Chávez, pero es el mismo partido que se presenta con otros nombres, ¿no? El, y esto está muy asociado a la existencia de liderazgos personales. Prácticamente en todos los países que hicieron el giro, exceptuando a Chile y a Uruguay, eh, los otros, en todos ellos hubo un fuerte liderazgo personal. Es decir, el giro dependió mucho de la presencia de un líder carismático, generalmente, de un líder fuerte, ¿no? Evo Morales, Rafael Correa, en fin, tanto Néstor como Cristina Kirchner o Cristina Fernández Kirchner, en fin, ¿no? Y podemos decir, eh, fueron fuertes liderazgos personales que incluso en algunos de ellos se mantienen. Como decía, excepto en Chile y en Uruguay estuvo el proceso más asentado en partidos políticos que en liderazgos fuertes, ¿no? Si bien en Brasil el liderazgo de Lula era muy importante y sigue siendo ahora muy importante, por supuesto, pero también tenía recambios como lo demostró la propia elección de Dilma Rousseff y luego su reelección, ¿no? Es decir, allí hubo digamos, una cierta renovación del liderazgo, pero en los otros esto fue un factor importante y es un factor que debilita al propio proceso en cada uno de los países. El otro aspecto es que en gran medida estos gobiernos tuvieron un control vertical de la participación social. Es decir, que fueron gobiernos que si bien hablaron mucho de la participación, incluso crearon organismos para la participación social, expidieron leyes con ese fin, pero hubo un control vertical de esa participación. Es decir, en eso se parecieron mucho a las experiencias de la izquierda en muchos países del mundo, ¿no es cierto? Que tuvo sobre todo antes de la caída del muro de Berlín, que tuvo un control de la participación ciudadana. Y esto fue claro en este caso. Y esto llevó en general, esto se planteó y llevó hacia una polarización política muy fuerte, es decir, una forma de excluir a las otras fuerzas políticas y de tener un control muy fuerte de la, del proceso en definitiva, ¿no? Y esto también generó un problema que es bastante complejo para la propia permanencia del modelo. Es decir, si es que querían estos gobiernos que su modelo, tanto económico como político, se mantuviera a lo largo del tiempo, era necesario que convocaran a los otros sectores y que hicieran que ese modelo fuera atractivo para los otros sectores y que pudieran, ¿no es cierto?, ese modelo mantenerse a lo largo del tiempo. Es lo que se denomina el path dependence, es decir, un camino dependiente, que a partir de un determinado momento las diversas fuerzas políticas consideran que no vale la pena oponerse al proyecto y que más bien es más conveniente entrar en ese mismo proceso y, bueno, darle sus matices, en fin, ¿no? Esto no sucedió. Esto no sucedió prácticamente en ninguno de los países, exceptuando nuevamente a los dos casos de estos que son muy atípicos, que son Uruguay y Chile. Pero en los otros podemos ver claramente que la polarización
mantuvo fuera a las otras fuerzas y por lo tanto en todas las elecciones se planteaba la necesidad de un cambio total del modelo económico y político, es decir, se convertía prácticamente ya no en una elección presidencial simplemente y legislativa, sino que se convertía también en una lucha por el modelo económico y político. Entonces, esto llevó, digamos, a que los propios procesos necesitaran de mantener al fuerte liderazgo, mantener a la fuerza política, ¿no? Y no podían jugarse la posibilidad de que, digamos, hay una elección, en una elección democrática salgan por un tiempo del gobierno y puedan volver. Y entonces esto ha significado que haya mayor grado de polarización todavía, ¿no? Vemos el caso de Venezuela, el caso de Nicaragua, el caso de Bolivia, el caso de Ecuador, que son muy claros en ese sentido, ¿no? Y en gran parte de estos países, insisto siempre, no en todos, se debilitó la división, el balance y el control de los poderes. Es decir, este principio básico de la organización republicana, es decir, no solo democrática, sino republicana, en el sentido de que es necesario que el poder esté distribuido y que entre los poderes, entre el ejecutivo, el legislativo, el judicial, se controlen y haya un balance. Esto se tendió a romper precisamente por visiones bastante radicales, digamos así, del proceso. Insisto con las salvedades que ya he señalado, ¿no? ¿Cuáles fueron los resultados de el giro a la izquierda? Primero, lo que ya me he referido, la escasa capacidad para cambiar del modelo económico, es decir, eh, eh, cuando llega la izquierda a los gobiernos en América Latina, llega después de la experiencia neoliberal en la mayor parte de ellos, no en todos. Por ejemplo, en Venezuela, en Ecuador, no hubo prácticamente aplicación del modelo neoliberal. La aplicación en Ecuador fue muy débil y solo en algunos aspectos. En Venezuela casi inexistente. Venezuela siguió siempre siendo un país asentado en el rentismo petrolero, ¿no? Pero en el resto venían de experiencias neoliberales, en algunos casos exitosos, en otros no, y por lo tanto lo que planteaban las fuerzas de izquierda frente a esto era cambiar ese modelo, cambiar los aspectos básicos del modelo neoliberal. Sin embargo, sin embargo, hubo una escasa capacidad para cambiar ese modelo. Hubo cambios, no se puede decir que no, en algunos casos hubo cambios importantes, pero en general no se produjo el cambio, digamos, sustancial, el cambio de modelo económico y político como planteaban esas fuerzas de izquierda. ¿Por qué? Porque sobre todo había la experiencia de ocasiones anteriores en que se había tratado de cambiar ciertos aspectos fundamentales de los modelos económicos y se perdía el control de la economía, se perdía el control de los procesos. Y entonces hubo la necesidad de que estos gobiernos caminaran con muchísimo cuidado en ese sentido, ¿no? Y se puede ver, por ejemplo, que para poner un caso o dos casos, el boliviano y el nicaragüense, que tienen digamos, una retórica, un discurso muy fuerte en términos de izquierda, sin embargo, su manejo económico ha sido un manejo muy pegado, digamos así, a lo que fueron las recetas del neoliberalismo en el momento del consenso de Washington. Obviamente, en el caso boliviano, con una fuerte presencia más bien de políticas sociales que fueron importantes, pero que venían también ya del modelo anterior, ¿no? Sobre todo con la ley de participación popular, en fin.
pero el resto no se puede decir que ha habido digamos, un cambio significativo. ¿Ah? El, el otro aspecto que llama la atención es que estos gobiernos tuvieron un mínimo interés en avanzar en el campo de los valores. Es decir, fueron gobiernos que se puede decir tuvieron más bien políticas muy conservadoras en ese sentido. También aquí puede ser por el peso de la tradición, el peso de la propia población, muy conservadora en muchos países de América Latina, pero también por la propia orientación de sus dirigentes, ¿no? Dirigentes como Evo Morales o como el mismo Ortega, que me he referido ya, o como Rafael Correa, son más bien personas muy conservadoras en términos de valores, ¿no? Opuestos al matrimonio igualitario, opuestos al aborto terapéutico, etcétera, ¿no? Y entonces esto es un sinsentido si uno piensa en lo que significa la izquierda actualmente, ¿no? Y más bien se parecen mucho a la izquierda antigua, llamémosle así, a esa izquierda que condenaba todos esos aspectos y que los penalizaba incluso, ¿no? Y el otro aspecto es que lo que ya esto me referí ya detenidamente hace un momento, tuvieron nulas posibilidades de mantener la orientación de las políticas por la política excluyente y la polarización. No voy a insistir sobre eso, ¿no? Y un tema importante es que hubo una ausencia de una base social firme que asegure la permanencia. Y buena parte de estas experiencias estuvieron hechas, como ya dije antes, con liderazgos fuertes y sin partidos. Quizá donde se hicieron con partidos fue en Chile, Uruguay, Argentina y en parte en Bolivia, pero con una característica muy especial que es la del MAS, que más bien es un movimiento que agrupa organizaciones sociales y eso le da un carácter diferente, ¿no? Y en los otros prácticamente no había primero esa base política que organizara la sociedad, en fin. Luego, en muchos de ellos se fue por prácticas clientelares, es decir, esta idea de intercambio de votos por favores, de generar, por ejemplo, bonos para los sectores más pobres, que hay que hacerlo, por supuesto, en muchas ocasiones, pero que se abusó de eso para tener ese intercambio de votos por favores, ¿no? Luego el caudillismo, ¿no? Que ya me he referido, estos liderazgos muy fuertes, se hipotecó el proceso a la presencia de los caudillos, ¿no? Y en muchos de los países hubo negativa a construir partidos, ¿no? O en algunos, no en muchos, pero normalmente o usualmente lo que sucedió fue que los países venían de una crisis de los partidos, venían de un colapso, incluso se podría decir, de los sistemas de partidos, y no, la izquierda que llegó a los gobiernos no quiso construir nuevos partidos y más bien fue guiándose por esta idea más movimentista, si se quiere, ¿no? Eh, bien, demos un salto y vamos al segundo aspecto, que es el de la democracia, ¿no? Porque la idea es primero, bueno, esto fue más o menos, estas fueron las características del giro, todos los elementos que hemos visto antes, y qué tiene que ver esto con la democracia. Y entonces, volvamos un poquito atrás a decir, bueno, ¿qué es la democracia? La democracia actual, la democracia moderna, representativa, que se origina en la democracia griega, pero toma aspectos del liberalismo y toma aspectos del republicanismo, esa democracia actualmente podría sintetizarse en este cuadro que tienen ustedes acá y que tiene como componentes, tiene 5 componentes.
El primero, el de los derechos civiles, es decir, el de el Estado de Derecho. Una democracia es esencialmente es un Estado de Derecho, es decir, el Estado donde rige la ley y donde no se puede hacer nada fuera de la ley y además, donde el Estado no puede ir más allá de los derechos individuales. Es decir, no puede en ningún caso sobrepasar los derechos de las personas. Los derechos civiles, el derecho a la vida, el derecho al pensamiento, a la expresión, a la asociación, al desplazamiento por el territorio, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, todos los derechos civiles básicos, que son herencia básicamente del liberalismo. Eh, el, el, el segundo aspecto es el de los derechos políticos, es decir, a más de estos derechos civiles, tenemos unos derechos políticos, que son básicamente el derecho a elegir y ser elegido. Pero para que esos derechos se ejerzan, es necesario que haya libertad de pensamiento, que haya libertad de expresión, que haya múltiples fuentes de información, que haya libertad de asociación, etcétera, etcétera. Entonces, esos derechos políticos son muy importantes como segundo nivel, digamos así, de la democracia. Luego tenemos el aspecto de las elecciones, que podría decirse está en los derechos políticos, pero no. Sí, digamos, es parte de eso, pero no conviene dejarlo solamente subsumido ahí, sino tratarlo como un tema específico. ¿Por qué? Porque las elecciones en sí mismas tienen que tener una serie de características y que son no solamente elecciones regulares, en fin, sino que tienen que ser elecciones libres, limpias, efectivas, competitivas y una serie de otros adjetivos que tienen que tener las elecciones. Porque la sola realización de elecciones no garantiza que una sociedad sea democrática. Acabamos de ver la elección nicaragüense y puede incluso, como dijo inicialmente la misión de la Unión Europea, puede ser que, o perdón, la venezolana que estuvo en la Unión Europea, puede ser que haya habido avances, pero eso no significa necesariamente que eso le convierte en democrático a un país. O las elecciones que han hecho tradicionalmente los dictadores que hemos tenido a lo largo de la historia latinoamericana. Por ejemplo, Stroessner en Paraguay hacía elecciones y ganaba con el 90-95%. Pero, como digo, las elecciones tienen que tener adjetivos, ¿no? Luego, la división y balance de poderes que veíamos hace un momento, es decir, los check and balances que se denomina en inglés, ¿no es cierto? Los controles y balances, ¿no? Que tiene que mantenerse la independencia de los poderes. Y finalmente, algo muy importante, el control de los políticos por parte de la ciudadanía. Es decir, que la ciudadanía no solamente elija a sus representantes, porque son democracias representativas debido al tamaño de las sociedades y a la complejidad, en fin, no podemos pensar en una democracia como la de los griegos, ¿no es cierto? Aunque hay formas de democracia directa dentro de esta misma democracia, ¿no? Pero dado que no podemos hacerlo de siempre la democracia directa, entonces es necesario que la ciudadanía controle a los políticos. Y por lo tanto, este es un quinto nivel, si se quiere, o quinto componente o ámbito de la democracia. Por lo tanto, un concepto de democracia podríamos decir es un régimen político que tiene un Estado de Derecho, que garantiza los derechos políticos, que tiene elecciones libres, limpias, etcétera, etcétera, que tiene división y balance de poderes y en el que la ciudadanía controla a los políticos. Si tenemos estos elementos, podríamos decir tenemos una democracia. Pero resulta que las democracias se erosionan en algunos de estos elementos, o en varios, puede ser en uno, en dos, o en todos, en fin. Y entonces aquí se nos plantea un problema, y es el problema que han venido enfrentando
que ha venido enfrentando la ciencia política latinoamericana en el último tiempo, y es cómo les denominamos a esos regímenes que se van moviendo desde el lado de la democracia, si ponemos en un continuo, en una línea, ponemos a un lado democracia y al otro autoritarismo, y hay democracias que se mueven hacia el autoritarismo. Y entonces, ¿cómo podemos llamarlas? Ha habido una serie de planteamientos que se han hecho en términos generales para la democracia. Yo lo que trato de hacer es decir, a ver, miremos cómo les vamos a llamar cuando la erosión se produzca en cada uno de estos de acá. ¿Ya? Y retomando lo que han planteado algunos autores, entonces podemos decir que si siguen siendo democracias, tendrán unas denominaciones y si han pasado al campo de los autoritarismos, tendrán otras denominaciones. Y entonces podemos decir, cuando la erosión se produce en el Estado de Derecho, que cuando se van perdiendo derechos civiles, y se mantienen en el campo de las democracias en los otros aspectos, podemos decir que se llaman democracias electorales. Pero si es que se pasa ya al otro campo, es decir, si la erosión es tan fuerte, incluso en algunos de los otros aspectos, que ya no está dentro del campo de las democracias y salta al de los autoritarismos, podemos llamarles autoritarismos competitivos, ¿no? Que es una denominación que la plantean un par de autores. Eh, cuando lo que se pierden son los derechos políticos, podemos decir que son democracias, perdón, excluyentes. Y si es que se han pasado al otro campo, podemos decir que son autoritarismos electorales hegemónicos. Si es que lo que se pierde son son las elecciones, o sea, si las elecciones son manipuladas, fraudulentas, no libres, etcétera, podemos decir que se trata de democracias manipuladas. Y si es que esos ya han pasado al campo de los autoritarismos, se llamarían regímenes ambiguos. Si lo que se pierde es la división y balance de poderes, diríamos que son democracias delegativas, un término acuñado por Guillermo O'Donnell para precisamente un caso de este tipo. Pero si se vuelve autoritarismo, serían autoritarismos hegemónicos restrictivos. Y finalmente, si es que no hay el control sobre los políticos, serían democracias tuteladas o autoritarismos competitivos tutelares, como le llaman otros autores. Lo que yo he hecho aquí es simplemente sintetizar algunas de las denominaciones que se han acuñado y adjudicarles a cada uno de los niveles, de los componentes de la democracia. Y entonces esto nos da la opción de decir en dónde se ubica cada uno de los regímenes o de los gobiernos que vamos a analizar, ¿no? Y ¿cuáles son los tipos de democracia que se encuentran en este momento en Sudamérica, que es el campo en el que yo trabajo en este libro? Tenemos una democracia plena que cumple todos estos elementos, ¿no? Que es la de Uruguay, ¿ya? Y tenemos unas democracias electorales, ¿no? Es decir, que han perdido gran parte de sus condiciones del Estado de Derecho, sobre todo, que son Argentina, Colombia, Ecuador y Perú. Ustedes ven, aquí estoy incluyendo países que no hicieron el giro, ¿no? Como Colombia y Perú, y en mi opinión también Argentina es muy dudoso llamarle de izquierda, pero no voy a entrar en ese tema ahora, ¿no? Democracias tuteladas podrían ser Brasil, Chile y Paraguay, ¿no? Democracias delegativas, podríamos decir Bolivia, por las características precisamente que tiene, que tuvo, ¿no? Y el único autoritarismo en Sudamérica sería Venezuela, ¿no? Que ahora parecería que trataría de evolucionar hacia una forma aminorada de ese autoritarismo a través de elecciones, en fin,
pero todavía no podemos decir nada al respecto. Entonces, creo que haciendo este ejercicio podemos tener esta mirada general y lo que tenemos acá, digamos que, que, que trabajar más es en ver cómo fue el impacto del giro a la izquierda en la democracia, ¿no? Y aquí esta lámina ya nos permite decir algo, ¿no es cierto?, que dónde se sitúan los países, y vemos que en los países que hicieron el giro, digamos, sobre todo, eh, eh, digamos, los andinos de Ecuador, Bolivia, fueron países en donde se afectó más a la democracia, ¿no? Y, digamos, entre los que no hicieron el giro, por ejemplo, Colombia, que ha vivido periodos, digamos, 50 y tantos años de violencia interna, en fin, que le han impedido tener una democracia plena e incluso un control de su territorio, ¿no? Es decir, podríamos nosotros y podemos hacerlo, eh, digamos, mirar más detenidamente y si quieren, conversemos esto a partir de este momento. Yo les agradezco mucho la atención, era lo que quería presentar y, digamos, como digo, podemos conversar. Muchas gracias. Aló. Sí. Sí. Sí, muchas gracias, doctor Pachano. Voy a iniciar yo y luego le paso el micrófono a mis colegas para hacer otras preguntas. Eh, me ha llamado mucho la atención la ubicación de Chile como democracia tutelada. Entiendo que en el sistema que nos propone, el tema del tutelado o no se refería al control ciudadano sobre las autoridades. Sí, Y en el caso chileno, eso quedaría reflejado en algún rasgo específico del sistema político chileno. Un poco uno diría que a posteriori de las revueltas sociales del 19 y del proceso constituyente ya estaría aprobado, digamos, ese caso, porque ahí había realmente una contestación al régimen político de parte de los ciudadanos fuera del sistema político partidario. Pero de todas maneras sí me gustaría saber su insight sobre la ubicación de Chile en ese contexto. sí, sí. No, respondo inmediatamente, ¿no? Sí, sí. A ver, eh, yo creo que, claro, Chile tuvo muchos avances en algunos aspectos, por ejemplo, en Estado de Derecho, en elecciones libres, limpias, etcétera, en balance entre los poderes, pero excluyó mucho a la ciudadanía en términos políticos, ¿no? Es decir, lo que vimos en octubre del año 2019 fue precisamente una ciudadanía que exigía mejor representación, que exigía voz, digamos así, ¿no? Es decir, que se escuche su voz, ¿no? Y creo que eso precisamente nos da la idea de qué fue lo que pasó en todo el periodo anterior, los 30 años anteriores, ¿no? Fue muy exitoso el modelo chileno en términos económicos y en términos redistributivos en gran medida, ¿no? Pero fue muy poco positivo en este otro aspecto. Y en el aspecto también de ofrecer, digamos, perspectivas hacia adelante a la gente, ¿no? Porque terminó demostrándose que el modelo económico en sí mismo, a pesar de ser un modelo con fuerte crecimiento y con capacidad de inclusión, esa inclusión no permitía una movilidad social muy fuerte, una movilidad social dinámica que llevara a la gente a, por ejemplo, a competir en el mismo plano meritocrático a partir de un buen sistema educativo, en fin, ¿no? La privatización, por ejemplo, de la educación en Chile fue un paso hacia atrás en términos precisamente de los gobiernos que los gobiernos de izquierda no pudieron revertir eso. Eso se hizo durante la dictadura,
pero los gobiernos de izquierda no lo revirtieron, que habría sido un elemento importantísimo para permitir que la gente se expresara de mejor manera en términos políticos, hubiera una ciudadanía más plena, si se quiere. Por ahí iría la cosa. Sí, yo tenía una consulta, buenas tardes, doctor Pachano, que era sobre o sea, si vemos en esos cuatro indicadores que usted mostró al inicio para medir el giro, lo institucional normativo, lo electoral, las políticas públicas y el cuarto que no, no los tengo en mente ahora mismo, pero esos cuatro indicadores o dimensiones mediante las cuales podemos ver ese giro, ¿cómo entender esa identificación tanto autoidentificada por parte de diferentes, ya sea liderazgos, movimientos o partidos, como algo apropiado, entendiéndose a sí mismos como perteneciendo a una tradición política, versus la identificación por parte del otro, de los contrincantes políticos o de la arena internacional, o inclusive de los académicos, como identificando todos estos casos como ese, ese giro a la izquierda o la marea rosa y demás. Me llama la atención porque contrasta fuertemente con lo que usted menciona de que muchos de esos gobiernos no cumplieron ni siquiera con los mínimos en políticas públicas o en reformas del modelo político y del modelo económico como para poder, pues empíricamente comprobarse que en efecto son de izquierda. Y ahí lo otro que está vinculado, la otra pregunta que tiene que estar vinculado con eso es, ¿qué rol juega la misma articulación de estos movimientos incipientes que van logrando conquistas electorales a lo largo de esa década y media, de casi 2 décadas, eh, en transformar esas supuestas preferencias que hay y los problemas estructurales que hay en América Latina hacia una identidad de izquierda? Y lo pongo, por ejemplo, en comparación con el caso, con el caso panameño. El caso panameño hay, por medio de la POP y por medio del Latino Barómetro, una mayor identificación ideológica, una mayor polarización ideológica, es decir, más gente se identifica como izquierda o de derecha en los extremos de esa pregunta. Las personas también, cuando hay, en los casos de la POP, que hay una pregunta sobre el rol del Estado en la reducción de la brecha entre ricos y pobres, contesta fuertemente que sí, casi un 75-80%, pero la izquierda electoral no logra superar el 1-2%. Entonces, el rol de que esas preferencias, como usted bien menciona, no se traducen automáticamente en una opción electoral, pero más bien se van quizás articulando, construyendo hacia esa entonces la arena política para darle a los votantes esa idea de lo que es la izquierda, más que la izquierda existe previo a esa articulación. Sí, 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 muy interesantes las dos preguntas. Yo comienzo por esta última. Eh, hay bueno, digamos, las dos están estrechamente relacionadas porque las dos tienen que ver con las percepciones y con los criterios que usamos para analizar los procesos, ¿no? Respecto a la última, el, eh, yo decía, las preferencias de la gente cambiaron poco en general en América Latina. Voy a referirme, por ejemplo, al caso ecuatoriano, que lo tengo muy, muy fresco porque he estado analizando las cifras de la POP, las últimas. Es muy interesante ver cómo a lo largo del periodo de Rafael Correa, o de los gobiernos, digamos, de izquierda, se mantiene la preferencia por el centro como predominante, ¿ya? Se mantiene. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que se incrementan las preferencias polares, digamos, polarizadas.
Se incrementa la izquierda, pero se incrementa también la derecha. Entonces, lo que sucede no es un cambio necesariamente de las preferencias hacia la izquierda, sino que hay una polarización y que tal vez tenemos que encontrar explicaciones de otro tipo para el triunfo electoral de estos gobiernos, ¿no? Es decir, por ejemplo, creo yo que el ambiente que señalaba yo, el del boom de las commodities, es un factor que influye significativamente. Obviamente, cuando hay bonanza económica, los gobiernos logran la reelección o logran, digamos, que alguien de sus filas pueda ganar la elección, ¿no? Eso es casi, digamos, a priori, ¿no? El, el, pero, claro, cuando no hay, cuando empieza a caer, digamos, a decaer la economía a partir del año 2014, entonces vemos lo que sucede en varios de los países en donde se pierden las elecciones, en fin, ¿no? El otro aspecto que tiene que ver con esto, o la otra explicación, es que obviamente sabemos que la gente no necesariamente vota por ideología, la gente vota por otro tipo de factores y fundamentalmente factores económicos, factores inmediatos que pueden estar presentes o cuando hay, digamos, eh, políticas muy clientelares porque espera un rendimiento inmediato de alguna cosa, ¿no? Entonces, también ese es un tema importante. Y creo que también, y vuelvo al tema del auge económico, cuando hay auge económico, la gente se llena de expectativas y la gente considera que esto va a seguir hacia adelante. Es decir, que hubo un ascenso social, si se quiere, hubo una movilidad social ascendente, en gran medida impulsada por la situación económica, también por las políticas de los gobiernos, eso no se puede negar. Entonces la gente considera que eso va a seguir. Cuando se ve que hay un frenazo en eso, la gente reacciona muy duramente. El caso de Chile, el caso de Ecuador, los dos en octubre del 2019, son muy claros en ese sentido. La gente que se sintió incluida empieza a sentirse que se le excluye. Yo le he llamado a esto la desinclusión, porque no es solamente una exclusión, la exclusión había antes, ¿no es cierto? A la gente se le incluye y cuando vuelve a quedar excluida es como que se le desincluyó, por lo tanto su reacción es mucho más fuerte. Su reacción es, incluso llega a la violencia como hemos visto en los casos que acabo de mencionar, ¿no? Entonces, esos factores yo creo que fueron importantes y ahí hay que ver estudios que existen, por supuesto, de las motivaciones para la elección, etcétera, ¿no? Quizá anecdóticamente cuento que yo tengo una columna en un periódico y algún día escribí alguna cosa y un lector me dijo que yo no entendía que Rafael Correa estaba haciendo una revolución como la que hizo Pinochet en Chile. Yo le respondí diciéndole que me imagino que quiere decir Salvador Allende, porque Pinochet, si usted le compara a Rafael Correa con Pinochet, Rafael Correa le va a dar un ataque, ¿no? Y me dijo, no, no, Pinochet hizo una revolución y Correa quiere hacer. Entonces, era una persona que veía, digamos, la política totalmente de otra manera, ¿no? Para él, la mejora económica no tenía un signo político en definitiva. Entonces, posiblemente ahí, con esta anécdota, a mí me da mucha luz, digamos. Bueno, la primera pregunta era el de la autoidentificación, que tiene que ver con esto. ¿Y la gente con qué se identifica? O la gente por qué dice que es de izquierda o de derecha? Y ese es un tema muy interesante para verlo en las encuestas, ¿no? Y ahí hace falta que incluso las propias encuestas, la misma de la POP o la de Latinobarómetro,
yo creo que les falta ahí hacer unas preguntas de control, de qué están entendiendo por izquierda y derecha. Tanto en la POP como en Latino Barómetro se incluyeron preguntas de control para el concepto de democracia. Cuando se les pregunta a las personas qué opinan de la democracia, si es que la apoyan, etcétera, uno tampoco sabe qué están pensando sobre democracia, qué entienden por democracia. Y entonces era necesario introducir preguntas de control. Y en cada una de estas encuestas las introdujeron. Desafortunadamente, la POP en algunas de sus corridas anuales, bianuales en realidad, dejó de preguntar estas de control, por lo tanto se pierde un poquito el rigor en ese sentido, ¿no? Pero ahí tenemos el problema de, sí, la gente, ¿qué es lo que está diciendo? Por otro lado, la pregunta apuntaba a que los gobiernos se autocalifican de izquierda, ¿ya? Pero justamente cuando uno aplica ciertos criterios, dice, bueno, como los que yo he aplicado, digamos, pero podrían ser otros además, uno dice, bueno, pero este no cumple los parámetros de izquierda, ¿no? ¿Por qué se autocalifica de izquierda? Que es otro problema que hay. Y entonces, no podemos guiarnos por lo que la gente dice de sí misma, ¿no? Sino por parámetros un poco más, no sé, más pensados y que podamos aplicarlos en cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces, eso. Yo creo, por ejemplo, que un movimiento como el kirchnerismo, no me refiero a todo el peronismo, sino la parte kirchnerista, difícilmente puede llamarse de izquierda, ¿no? Puede llamarse un movimiento contestatario en algunos aspectos, en fin, puede llamarse un movimiento que expresa a ciertos sectores populares de Argentina, pero no sé si pueda llamarse de izquierda siendo rigurosos con la calificación de izquierda, ¿no? Y así los otros también, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Quería saber qué característica usted puede resaltar del gobierno de Lula, que tuvo mucha aceptación ciudadana y a nivel mundial, y se ve como un gobierno de izquierda o socialista izquierda, con mucho éxito, y hasta el sol de hoy se habla mucho pues de que tuvo un buen resultado de gobierno. Sí, yo creo que Lula es uno de los casos sí, de un gobierno de izquierda. Creo que Lula sin duda es una persona que viene de la izquierda, que tiene una trayectoria larga como dirigente de izquierda, que incluso es uno de los que se abre a nuevos derechos, etcétera, ¿no? Y que hace una política social bastante fuerte en Brasil sin afectar mayormente al manejo de la economía, digamos, a los equilibrios macroeconómicos, etcétera, ¿no? Pero sí, yo creo que fue un éxito el gobierno de él y fue un gobierno que podría decirse es de izquierda. Esto no salva, digamos así, a que haya habido actos de corrupción, que es otro de los temas que hay que plantearse, ¿no? Pero ese es otro tema, ¿no? Que es otro tema que no desdice si es de izquierda o de derecha. La corrupción es patrimonio de la humanidad, digamos, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Buenas tardes, doctor Payano. Volviendo a esos indicadores que mencionó al principio de la presentación, nivel institucional normativo, electoral, preferencias y valores, ¿cómo ubica o cómo ha visto ese mayor ascenso de las mujeres en la participación política hacia lo que podría llamarse las democracias paritarias, y cómo coloca en ese sentido a los países que están caminando hacia esa democracia paritaria? Sí, y yo creo que el tema de la mujer en la política, llamémosle,
es un tema que entra en el de la ampliación de derechos, sin duda, ¿no? Y quizás es uno de los más importantes, y es en el que se han dado pasos más fuertes en América Latina, ¿no? Y esto, ventajosamente, diría yo, no ha sido patrimonio de una sola tendencia política. Esto ha permeado a las otras tendencias, aunque sea de mala gana, sectores de derecha han terminado, digamos, aceptando los avances que se han producido. En este momento en América Latina hay grandes avances, por ejemplo, en la paridad en términos de representación, ¿no? Ya se están logrando avances importantes también en la alternabilidad, digamos, por ejemplo, en las listas pluripersonales, ya se están estableciendo normas estrictas para la alternabilidad, es decir, que vayan una mujer, un hombre, una mujer, un hombre, o un hombre, una mujer, y así, ¿no? Es decir, se está llegando a eso. El problema, más bien creo yo, es lo que señalan muchos tanto de las personas que están en movimientos feministas como de quienes estudian estos temas, está más bien en la representación, digamos, que no sea solamente la representación testimonial, sino una representación, ¿cómo es la palabra? Bueno, digamos, que representen los intereses de las mujeres. Creo que ahí está un problema todavía y para eso habrá que seguir en esta línea que se está planteando fuertemente, como digo, en América Latina, ¿no? Muy buenas tardes. Gracias por su interesantísima exposición. Escuchando lo que usted denominó característica predominante del giro y posteriormente los resultados, me siento un poquito como que se puede, o sea, justamente, o sea, cuando lo escuché sentí que era justamente un análisis exacto de lo que está sucediendo en América Latina, porque en Panamá pasa lo mismo. Y entonces yo siento como que no hay solución, como que estamos cada vez peor, que hay más polarización, o sea, ¿hacia dónde vamos? ¿Cuál cree usted? Claro, le estoy pidiendo que lea, que lea el futuro, pero de alguna manera, como qué piensa que debiera, que se debe seguir empujando el Estado de Derecho, se debe seguir empujando la institucionalidad, habrá un cambio, se debe buscar otras cosas, o sea, realmente estoy un poco perdida en cuanto al activismo, o sea, ¿qué hacer? Porque yo siempre siento que en este momento estamos arando en el mar. Los que creemos en la democracia, los que creemos en los derechos civiles, en los derechos políticos, o sea, en todo un esquema que nos enseñaron en nuestra juventud, pues digamos, y en lo que creímos, y siento que estamos perdiendo el norte y que no vamos a ningún lado y que por el contrario nos estamos ahogando. Y con ello, pues, las posibilidades y las vidas de millones de personas. Gracias. A ver, primero, con la bola de cristal, yo le diría, eh, yo soy muy pesimista en cuanto a lo que estamos viviendo y a lo que podría venirse. No me atrevo a decir más allá, ¿no? De decir lo que podría venir, pero me parece que hay una tendencia general o tendencias generales no solo en América Latina, sino a nivel mundial, de avance de fuerzas que no son democráticas, que son fuerzas autoritarias, fuerzas, digamos, además destructoras de varios aspectos de la democracia, empezando por el Estado de Derecho, pero también las de los derechos políticos, en fin, ¿no? Creo que eso lo estamos viviendo, como digo, a nivel mundial y eso me hace a mí ser pesimista. ¿Cuál sería digamos, el antídoto para eso? Yo creo que fortalecer estos aspectos de la democracia. ¿Cómo hacerlo? Eso es un papel de los actores políticos y fundamentalmente volver a pensar en los partidos políticos,
los partidos tienen que ser semilleros de demócratas, ¿no? Porque tienen que ser no solamente organizaciones que luchan por alcanzar el poder y por ocupar puestos, digamos así, en los espacios de elección popular fundamentalmente o de designación, sino que tienen también que ser escuelas de demócratas. Y eso hay que impulsarlo, hay que hacerlo, que va a tomar mucho tiempo, por supuesto. El otro aspecto es ya la sociedad en sí misma, las organizaciones sociales, los movimientos sociales, la gente ciudadana. Es decir, cuánto nos corresponde a nosotros como ciudadanos hacerlo, ¿no? Y eso también es un tema que toma mucho tiempo y que no sé cuándo vamos a ver resultados en general, pero digo, sí, el antídoto es ese. La solución está en manos de la ciudadanía, de los partidos, en fin. No es la solución un líder que venga o un nuevo gobierno, en fin, sí, pueden cambiar las cosas, pero creo que las cosas de fondo están mucho más allá, justamente en el fondo, y el fondo es la sociedad. Una última pregunta, doctor Pachano, relacionada con la lucha contra la pobreza en regímenes o en gobiernos de izquierda y de derecha. Porque en alguna de las láminas que usted nos presentó se hablaba de las políticas clientelares. Nosotros sabemos que, bueno, independientemente de que los gobiernos sean de izquierda o de derecha, siempre hay algún nivel de política contra la pobreza. Lo que normalmente se caracterizaba a las políticas contra la pobreza de la derecha es que tenían carácter asistencial, no empoderaban a los destinatarios de esas políticas, se les trataba como objeto de la política social, pero no eran protagonistas de la definición ni de la ejecución de la política social. Quizá la magnitud en el presupuesto de las políticas sociales en los gobiernos de derecha no era de las dimensiones que uno pensaría en los gobiernos de izquierda, pero sí llama la atención que el rasgo de política clientelar haya estado plasmado en su descripción del fenómeno del Estado, porque si los gobiernos de izquierda que usted estudió aplicaban políticas sociales en las mismas formas tradicionales, clientelares de siempre, pues el destino de esos recursos no va a ser lo provechoso que serían si efectivamente esas políticas sociales estaban destinadas a empoderar a los destinatarios de los recursos que el Estado invertía en ellos para que superaran la pobreza y se integraran a una vida ciudadana más plena. Yo no sé si transmito mi preocupación, pero a lo que voy en definitiva es que si efectivamente nosotros creemos que la política social es una herramienta clave para sacar adelante a los países y particularmente a los más vulnerables dentro de nuestros países, si los gobiernos de izquierda no trascienden la práctica del asistencialismo, no estamos haciendo nada. Sí, por supuesto, por supuesto. Yo creo que perdón, la política social es un factor fundamental. O sea, primero que nada, un primer factor para la superación de la pobreza es tener una economía ordenada y que funcione. Es decir, una economía que no se vaya de las manos, en definitiva, ¿no? El problema es que en este aspecto, quienes sostienen eso fundamentalmente han sido quienes ven digamos, a la política económica aislada del resto y por lo tanto plantean, digamos, unas políticas económicas que no dan resultados sociales o que se olvidan de lo social. Pero creo que un primer elemento es tener una política económica ordenada. Segundo, el tema de digamos, de la redistribución porque la política económica tiene que tener elementos redistributivos, es decir, una capacidad de inclusión de la gente. ¿De qué nos sirve que crezca un país al 5, al 7, al 8% si es que no incluye a la población? Y si es que eso no se distribuye en términos del ingreso. Por lo tanto, la política económica en sí misma tiene que tener un carácter redistributivo. Luego viene la política social, evidentemente. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de políticas sociales? Hablamos de dos grandes tipos de políticas. Yo diría la una, que son las políticas de largo alcance y que son permanentes
y que son las políticas que buscan eliminar las desigualdades que, digamos, de manera, ¿qué diría?, permanente tiene el capitalismo, y es que eliminar las desigualdades. O sea, las desigualdades son consustanciales a una economía capitalista, ¿no? No digo, yo no planteo cambiemos al capitalismo, sino tratemos de que esas desigualdades no afecten a la población y tengan la población las mismas oportunidades en general. Por lo tanto, ese gran primer bloque de políticas sociales son las políticas de educación, salud y, digamos, y obviamente las de, previsión, o jubilaciones, etcétera, pero sobre todo educación y salud. Creo que esos dos elementos son fundamentales como políticas redistributivas que, digamos, en lo social. Pero están las otras políticas, las políticas de corto plazo. Y esas políticas de corto plazo, por ejemplo, son las de bonos directos, las de asistencia directa a determinados sectores, que esas tienen que hacerse, pero hay que saber también a dónde se dirigen y con qué objetivo y qué duración tienen. Hay problemas muy serios, por ejemplo, con esas políticas. Un caso concreto es el de Argentina. En Argentina hay, digamos, cifras que son increíbles. Más o menos 20 millones de personas tienen algún tipo de asistencia estatal directa, ¿no? De un país con poco más de 30 millones de habitantes. Entonces, uno dice, bueno, ¿cómo es esto? O sea, más de la mitad de la población, 2/3 de la población, tiene algún tipo de subsidio estatal, ¿no? Y esto, entonces, ¿qué significa? Que no es que la sociedad los esté integrando, ¿no? Sino que esas personas están viviendo, tal vez no totalmente, pero en gran parte, por la atención estatal. El momento en que hay un pequeño déficit, esas personas se ven afectadas inmediatamente. Y no solo eso, sino que el vivir de esa manera no permite que, por ejemplo, sus hijos puedan entrar a competir adecuadamente en el mercado de trabajo y en el mercado, si se quiere, competitivo, meritocrático, en fin, ¿no? Entonces, creo que ahí tenemos un problema. Y estas últimas, sobre todo, se vinculan o todas en realidad, con las prácticas clientelares. El problema es que en América Latina hemos vivido a lo largo de nuestra historia, no solamente en los últimos tiempos, a lo largo de nuestra historia, muy empapados de políticas clientelares. Esta idea de que en la campaña los candidatos ofrecen una serie de cosas y tienen que cumplir porque esa es la manera de mantener su popularidad a lo largo de su periodo, por lo menos los primeros años, y eso lo hacen ¿cómo? Rompiendo la racionalidad de las políticas de largo alcance y atendiendo a sectores que son prioritarios para mantener esa popularidad y los votos en la próxima ocasión. Entonces, ahí digo yo, el problema del clientelismo es muy complejo. Es muy complejo esta visión de rendimientos inmediatos, porque ese es el clientelismo. Tienen que ser rendimientos ya. O sea, yo te ofrecí darte, no sé, el empedrado de tu calle o las aceras o el agua potable, ¿no? Y tengo que cumplírtelo al día siguiente de mi posesión, más o menos, ¿no? No importa que no sea un plan de agua potable para todo el país o para toda la región o la ciudad en donde están esas personas, pero lo voy a hacer ahí. Y esto genera distorsiones muy, muy fuertes, ¿no? Entonces, creo que ahí hay una materia, digamos, para preocupación de los políticos que deberían verlo mucho más seriamente, ¿no? Quisiéramos darle las gracias nuevamente por habernos acompañado, aunque sea de manera virtual. La verdad es que siempre se tiene que apreciar el esfuerzo extraordinario en el que a veces nos encontramos cuando por la tragedia de la pandemia se
se suceden estos inconvenientes, pero sepa usted que aquí tiene en Panamá unos grandes amigos y unos seguidores de su obra y esperamos que en algún otro momento en el futuro podamos compartir con usted personalmente. Muchísimas Muchas gracias. gracias. No, gracias a ustedes. Para mí, como insisto, es un honor y además con un gran amigo como Salvador, obviamente es un gusto volver a interactuar y estar siempre en contacto. Y bueno, un abrazo y muchas gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias, doctor.